pues bienvenidas y bienvenidos todos a su programa La Barra en los Estados. Este es un programa que, como todos sabemos, pretende pues llenar un poco los huecos y saber la discusión jurídica de temas de los diferentes estados, pero con una perspectiva nacional. Y hoy tenemos, es un enorme gusto tener a el maestro Armando Luna Canales, que él es presidente del capítulo Coahuila de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y pues es un gusto para nosotros tenerte, Armando. Bienvenido. Pues un gusto estar con ustedes, agradecer la invitación y la posibilidad de platicar de la actividad que realizamos aquí en el capítulo Coahuila y también de algunos temas de interés para la comunidad jurídica aquí en el estado. Efectivamente vamos a hablar el tema de desaparición forzada, pero antes quisiera mencionar pues la trayectoria bastante amplia de nuestro invitado. Armando Luna Canales pues es abogado por el TEC de Monterrey, también tiene estudios de posgrado en Historia del Derecho por la Universidad de Poitiers en Francia, así como una maestría en Derecho Público por la Pompeu Fabra. Asimismo ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos en su estado, en Coahuila, ha sido secretario de gobierno también en su entidad, así como diputado federal. Como vemos, tiene una perspectiva muy amplia de los diferentes poderes del Estado, y eso permite justamente hablar de uno de los temas más importantes que más adelante abordaremos. Pero en esta ocasión, en este primer bloque, quisiéramos preguntarte, estimado Armando, pues un poco las actividades del capítulo. Sabemos que hay muchas actividades y pues queremos saber, cuéntanos un poco qué ha tratado el capítulo Coahuila, precisamente, que tú encabezas. Bueno, es un capítulo de reciente creación. Tenemos un esfuerzo, diría yo, que es lo prioritario que tenemos que hacer en este momento, que es aumentar el número de barristas. Parte importante de lo que hemos estado haciendo es la difusión de las actividades que realiza la barra. A veces pareciera, y era algo de lo que contábamos al inicio del capítulo de Coahuila, la posibilidad de tener acceso remoto a todas las actividades que hace la barra a nivel nacional, y pues había ahí ciertas problemáticas tecnológicas que nos lo complicaban, pero bueno, apareció la pandemia y convirtió lo que era una posibilidad en una obligación. Yo creo que esto nos ha permitido una mucho mayor difusión y alcance de las actividades de la barra, del capítulo, más bien de la barra a nivel nacional y del resto de los capítulos, que nos ha dado esta oportunidad de una mucho mayor convivencia, pero sobre todo también de una difusión de la enorme cantidad de actividades que realizan a nivel nacional y que también que se realizan en los distintos capítulos. Esto ha generado un gran interés, sobre todo en abogados en distintas regiones del estado. Coahuila es un estado muy grande y cada una de las regiones con dinámicas distintas, y esto, bueno, nos ha permitido conjuntar un número cada vez mayor de personas interesadas a través de este mecanismo de difusión. Creo que cada día ha permitido que la barra permee mucho más en la vida jurídica del Estado, y eso nos ha permitido también hacia el otro sentido, interesar más gente a ser barristas y a estar incorporados en el capítulo de Coahuila. Hemos iniciado también, y creo yo que ese es el fuerte del interés que hay en la barra, el aspecto académico, el aspecto de formación y de capacitación, y para ello nos hemos sumado también a las actividades que hace la barra a nivel nacional y que nos ha permitido esta difusión, que insisto, creo que es de la mayor pertinencia y sobre todo del mayor interés para los abogados en el estado de Coahuila. Y esto también nos ha permitido a la par generar algunas actividades dentro de nuestro capítulo para la capacitación permanente de los barristas aquí en el estado, pero también para la invitación al resto de barristas en el país. Esto creo que uno de los temas de mayor interés y donde hay mucho mayor actividad aquí en el estado tiene que ver con temas fiscales. Imagino que es por obvias razones, ¿no? Y tenemos algunos miembros del capítulo especializados en temas fiscales, pero también servidores públicos que desde el ámbito fiscal o de la defensa de contribuyentes también participan. Hemos tenido un par de conferencias sobre estos temas y que han representado un amplio interés en todos los abogados de la comunidad. Por otro lado, también tenemos una actividad permanente, sobre todo de participar en las actividades de la fundación. Es muy importante el trabajo pro bono que se puede generar por los barristas e incluso en coordinación con con entidades públicas. Y esto lo hemos hecho de la mano con la fundación, y cuando nos han, digamos,
transmitido algunas actividades en el Estado, los hemos podido hacer de alguna manera muy, digamos, exitosa, trayendo a una buena terminación el resultado que nos encomiendan. Creo que este es algo de las actividades de la barra que también hemos estado realizando aquí en el Estado, sin duda con una gran satisfacción en lo personal por poder realizar este trabajo tan importante y también generando la conciencia de los barristas de la importancia de que el trabajo de nosotros vaya más allá de una simple labor económica o un ejercicio de la profesión, sino también de ayudar a aquellas personas que lo requieren. Pues muy interesante lo que has dicho, Armando. La verdad es que presenta un panorama muy interesante y de verdad agradecemos enormemente esta presentación. Bueno, vamos a dar una pausa para ya regresar justamente en un momento más para empezar nuestra charla. Muchísimas gracias, Armando. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Pues hemos regresado, amigas y amigos. Es para nosotros un gusto pues entablar esta charla con Armando de un tema pues que es lacerante para el país, que es muy grave, que es el tema de la desaparición forzada, la búsqueda de personas y la identificación de cuerpos humanos. Tu perspectiva, Armando, la verdad es muy amplia, te permite desde la visión legislativa, pero también ejecutiva y académica, por supuesto. ¿Cómo podríamos abordar, cómo se está dando este problema, que es un problema indudablemente nacional, pero que Coahuila pues tiene algunas experiencias, ya nos contarás un poco de este tema de la regulación, pero ¿cómo te gustaría empezar esta charla? Bueno, primero creo que lo que tenemos que partir es de una realidad que yo creo que se califica de lacerante o se puede calificar de lacerante, que es una situación terrible donde miles de personas, y hablo a nivel nacional, miles de personas, estamos hablando de decenas de miles de personas, están reportadas en este momento como desaparecidas. Y yendo un poco más allá, creo que esto refleja dos problemáticas distintas. Una manera de abordar el problema de la desaparición forzada o de la desaparición de personas desde un aspecto, diría yo, casi histórico, donde hablamos de las épocas aquellas de la Guerra Sucia, donde hablamos de las épocas de los años 60, 70, 80, y representan un fenómeno de desaparición totalmente distinto al que hemos visto en años recientes, a partir de que inició una estrategia de confrontación directa en contra de la delincuencia organizada, que se genera un fenómeno que incluso obligó en su momento a generar tipos penales distintos, donde originalmente había un tipo penal para desaparición forzada y tuvo que, digo, inventarse, tuvo que hacerlo, un tipo penal para desaparición, digamos, ocasionada por particulares. La desaparición forzada es un delito que se persigue en el ámbito internacional, un delito de lesa humanidad, que se persigue, digamos, teniendo al Estado como causante de ese fenómeno. Y creo que lo que ha sucedido aquí en México, sin descartar, por supuesto, que hay situaciones de desaparición o que ha habido situaciones de desaparición forzada, algunas de ellas incluso ya perseguidas y sancionadas. Por otro lado, tenemos también un fenómeno de particulares desapareciendo particulares. Y esto, bueno, lo hemos visto en los últimos años en
un sinnúmero de averiguaciones previas en colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que al momento de escuchar sus relatos, pues ves una modalidad distinta a lo que tradicionalmente pudiéramos apreciar como desaparición forzada o lo que en el ámbito internacional se ha perseguido como desaparición forzada, sin quitarle, por supuesto, ni importancia ni necesidad de abordar la desaparición forzada. Creo que este nuevo fenómeno también obligó a generar todo un andamiaje institucional distinto. Creo que la manera de abordar la desaparición de las personas era una en el país, donde prácticamente no se veía o no se atendía de manera inmediata, y creo que a raíz de la legislación que está ahora en vigor, pues que entró en vigor en 2017, a raíz de una reforma constitucional de ahí de los años de 2014, 2016, entre esos años hubo una serie de reformas a la Constitución donde se faculta al Congreso de la Unión para legislar de manera exclusiva en materia de desaparición forzada, de tortura y otra serie de delitos que históricamente correspondían a las legislaciones estatales. Creo que esta dispersión en la manera de investigar y de sancionar estos delitos pues trajo una falta de una política nacional, sin duda, y por otro lado, una política de algunas de las autoridades en distintos momentos de pasarse la responsabilidad de la atención, de la investigación y de la sanción de estos delitos. Yo creo que la manera de enfocar actualmente el delito de desaparición, la búsqueda, la investigación y sobre todo toda la parte forense que conlleva a la necesidad de trabajar en esto, es un enfoque correcto. La dinámica delictiva hace necesario que el fenómeno se aborde desde un aspecto supraestatal, no solamente desde una entidad federativa. Hace necesario también poner en marcha las capacidades del Estado mexicano en todas sus autoridades, en todas sus entidades y con todas las vertientes que pueda hacer para hacer un proceso de búsqueda exitoso, y también los recursos que se requieren para los mecanismos forenses y para echar a andar todos los trabajos de búsqueda en sus distintas facetas, tienen también que hacerse desde la perspectiva del Estado mexicano. Creo que hacerlo de manera parcial y hacerlo de manera fraccionada representa una muy grande limitación a las posibilidades de éxito. Entonces creo que este nuevo modelo que hay a partir de 2017, con una ley general que sanciona o establece la tipicidad del delito, que esto lo podemos comentar en un momento más, pero justamente los asuntos en la Suprema Corte relacionados con desaparición forzada acabamos de ver hace unas cuantas semanas en Puebla, donde se declara inconstitucional unas fracciones de unos artículos, argumentando justamente que la facultad para establecer el tipo penal es del Congreso de la Unión, no de las legislaturas estatales, pero en esa misma dinámica vemos artículos de la legislación de Chiapas y vemos también otros artículos en Morelos concretamente, y si analizamos las sentencias de la Suprema Corte en este tema, nos vamos a percatar que justamente el trabajo de la Corte en este tema en los últimos años ha sido dejar muy en claro que la legislación penal o la legislación para sancionar penalmente la desaparición forzada es una de índole federal y que ya corresponde a las distintas autoridades aplicar esa legislación. Y por el otro lado, la ley es una ley general que establece, no solo trata la desaparición forzada, como lo comentaba hace un momento, la desaparición, realizada por particulares, pero también establece lo que creo yo que es la parte más importante de esta ley, que es el mecanismo de búsqueda. Todo lo que tiene que haber para que las autoridades y los colectivos y las víctimas y todas las personas interesadas en el tema echen a andar un proceso de búsqueda profesional, científico, integral, que permita tener una mayor posibilidad de éxito. Este sistema, hay que decirlo, es un sistema nacional que incorpora autoridades federales, locales, y que incorpora de una manera horizontal y transversal, incorpora a todas las personas del Estado mexicano que pudieran participar en esta búsqueda. Esto se traduce en un sistema nacional de búsqueda, con una comisión nacional de búsqueda y con comisiones locales de búsqueda, una en cada estado, que permiten, de una manera nacional abarcar el fenómeno, pero también
hacerlo de una manera local, y creo que este es un mecanismo exitoso que establece la posibilidad de tener éxito en este proceso. Pues muy, muy interesante este primer bloque, Armando, te agradecemos muchísimo esta primera parte. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para continuar con esta importantísima discusión y tema. Volvemos en un momento. Este es un mensaje de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surja en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Pues amigas y amigos, regresamos a su programa La Barra en los Estados y estamos platicando con Armando Luna Canales, que ha tenido una importante experiencia, y también quisiéramos abordar el tema sobre el tema de la tortura y todo esto del protocolo de Estambul. Sabemos que tienes una gran experiencia al respecto, que nos pudieras compartir alguna de tus experiencias en ese sentido. Pero justamente de la mano con lo que estamos comentando de la legislación en materia de desaparición, diría yo que son como, digamos, en la misma ola legislativa, se estableció también la nueva legislación que hay en México en materia de tortura. Y justamente uno de los principales instrumentos, además de toda la política que hay detrás de esa ley, es una política pública muy importante en materia de prevenir y de erradicar las prácticas de tortura, especialmente eliminando los incentivos que pudiera tener la autoridad para practicar la tortura. Finalmente, la tortura se practica en buena medida para obtener información, y si esa información
no es útil en un juicio o en un procedimiento, pues creo que se quita uno de los principales incentivos a esa práctica tan terrible y tan nociva que ha sucedido en nuestro país. Por otro lado, lo que pudiéramos decir es que el protocolo de Estambul, dentro de este andamiaje para erradicar la tortura, es una de las principales herramientas. Finalmente permite de una manera científica, de una manera, digamos, corroborada, que el juez tenga la posibilidad de apreciar si hubo o no tortura en la persona que lo está denunciando. Normalmente, y eso hay que decirlo también, el delito de tortura se persigue mucho tiempo después de que fue practicada. Por lo tanto, las secuelas físicas o las muestras físicas en muchas ocasiones no están perfectamente, digamos, ubicables o no son fáciles de probar. Por lo tanto, el protocolo cobra una muy especial relevancia, ya que distintos peritos, tanto médicos como psicólogos, psiquiatras, permiten determinar si esa persona presenta rasgos del estrés derivado, incluso a tiempo después, para este tipo de práctica. Y esto creo que es un gran avance. El hecho de haber llevado todo esto a la ley y que los juzgadores al día de hoy tengan la posibilidad de determinar si existió o no este tipo de práctica, pues ayuda mucho a esclarecer estos delitos, pero sobre todo a evitar que se repita en el futuro. Creo que es uno de los componentes más importantes de esta legislación. Y justamente creo que lo que hay que señalar de estas leyes, que hablo en plural porque prácticamente se aprobaron en la misma época, lo comentaría rápidamente. Yo fui diputado en la legislatura anterior en la que se aprobaron estas leyes y tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Derechos Humanos, que fue la comisión dictaminadora de ambas leyes. Y pues bueno, un esfuerzo muy importante tanto en la elaboración de las iniciativas, que creo que hay que destacar la manera en que se elaboraron y posteriormente la manera en que se aprobaron dentro de los órganos legislativos, realmente de la mano con las víctimas y trabajando mucho con organismos internacionales, concretamente con la ONU, con la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos en México, permitió que los productos legislativos que quedan al final, lo que terminó publicado en el diario oficial, promulgado y publicado, sea una ley que responde, creo yo, en la mejor medida posible del momento en el que estábamos, a la realidad y a la necesidad del país. Pero insisto que es muy importante que hayan sido leyes nacionales, porque ya nos habíamos topado en el pasado, y hago el caso concreto de Coahuila, donde tuvimos una experiencia muy importante en materia de desaparición de personas, fenómeno terrible que sucedió en algunas regiones del estado durante los años de la máxima violencia derivada de la delincuencia organizada. Tuvimos esa necesidad de resolver muchas de las cosas que se presentaban derivado de las desapariciones, y uno de los temas principales que nos topamos fue sobre la situación jurídica de la persona desaparecida. Tradicionalmente el derecho mexicano sí reconoce una figura de ausentes, reconoce también ciertas figuras de presunción de muerte, pero no es lo que necesitábamos. El enfoque que se le da o que se le debe dar desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos a una persona que está desaparecida es el de una búsqueda en vida. De nada nos sirve una presunción de muerte cuando la familia lo que está buscando es a esa persona en vida. Y reconociendo la falta de una figura jurídica concreta y reconociendo también la insuficiencia de lo que ya existía en el país en ese momento, nos dimos a la tarea de dar un estatus específico a la persona desaparecida, reconociéndole primero que nada mediante una declaratoria de esa condición y posteriormente estableciendo una batería de derechos que estaban salvaguardados y una serie de obligaciones hacia personas al exterior que tenían que respetar. Y temas tan sencillos, algunos han sido muy litigados. El caso concreto, por ejemplo, de mantener el sueldo a la persona que está desaparecida. Eso ha ido a distintos juzgados y lo que ha resuelto hasta el momento la autoridad judicial a nivel federal es que las autoridades locales no tienen facultades en materia laboral para legislar. Y eso, digamos, ha sido la manera, pero creo que se le ha dado demasiada publicidad a eso sin sentarnos a ver que hay una serie adicional al sueldo de derechos que se salvaguardan.
había personas que tenían créditos hipotecarios, había personas que tenían juicios en marcha, había personas que tenían una serie de temas pendientes que su desaparición ponía en riesgo. Esta ley lo que vino a hacer aquí en el estado de Coahuila fue a hacer visible un problema real que enfrentaban miles de familias en el país. Y por el otro lado, es una figura que recogió después la ley nacional, dando un estatus jurídico a la persona que está desaparecida y estableciendo diversos mecanismos para salvaguardar los derechos que tienen ellos, digamos, en su patrimonio personal, en su vida personal, pero también en sus relaciones jurídicas con su familia, con su centro de trabajo, con las personas con las que tenían contacto previo a la desaparición. Eso creo que es un avance importante y es una muestra muy clara de cómo tenemos que hacer que el derecho, sobre todo en estos temas tan sensibles, pues evolucione. Y otra parte también importante, este reconocimiento creo que llevó de buena medida a que las organizaciones de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, cobraran el lugar que deben de tener. Una de las premisas en materia de desaparición de personas es que no se haga nada sin las víctimas, porque finalmente los servidores públicos, los funcionarios, los legisladores, pues podrán tener la mejor intención, pero no tienen la sensibilidad o la percepción fina de lo que pudiera ser la realidad. Entonces, al trabajar con las agrupaciones de familiares de personas desaparecidas, creo que completó perfectamente el ciclo legislativo de todas estas instituciones. Realmente creo que son áreas del derecho que siguen en construcción, a pesar de que hay una gran experiencia en el ámbito internacional. La realidad mexicana creo que tiene sus asegúnes importantes que obligaban a tomar medidas distintas. Y por el otro lado, también creo que es importante destacar que la reforma que hubo en 2011 a la Constitución en materia de derechos humanos obligó forzosamente a un enfoque distinto a todos los fenómenos que suceden en el país, pero muy concretamente al de la desaparición. Pues muy interesante esto que dices, Armando. Tiene que haber una combinación de sensibilización y, por supuesto, técnica con una perspectiva convencional. Bueno, vamos a hacer un corte y regresaremos a nuestro último bloque de este programa, La Barra de los Estados. Muchas gracias, Armando. Regresamos. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente. Es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo. Los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Pues estamos de vuelta, amigas y amigos, con esta extraordinaria charla con Armando Luna Canales, y justamente queríamos abordar el tema que forma parte de esta plática, pues el tema de la identificación de los cuerpos. Sabemos que tenías ahí algunas cifras interesantes muy recientes sobre el número de desaparecidos o algún otro dato, y que nos contaras un poco en este último bloque sobre este tema que pues es fundamental también para entender el fenómeno de la desaparición forzada. Sí, por supuesto. Bueno, uno de los principales problemas con los que se topa la autoridad al momento de querer enfrentar una dinámica de desaparición forzada es todos los antecedentes y, digamos, incluso los paradigmas y en algunos casos incluso los prejuicios que pudiera haber en los servidores públicos. Y no hablo de mala fe, al contrario. Creo que gente tratando de hacer su trabajo pues tiene un bagaje
cultural y jurídico que lo lleva a tomar ciertas decisiones. Al principio, la mayor parte de las denuncias o de las averiguaciones previas en materia de desaparición se integraban por secuestro, por ejemplo. Entonces te das cuenta que la estadística no revelaba verdaderamente el fenómeno de lo que estaba sucediendo. Por otro lado, cuando llegué yo a la Comisión de los Derechos Humanos, me di cuenta que todas las quejas que había en materia de desaparición se integraban por dilación, no eran por desaparición forzada. Entonces, la verdad es que las estadísticas no reflejaban verdaderamente la dinámica del fenómeno, pero tampoco la realidad. Y uno de los principales problemas que hubo, estoy hablando de por ahí del año 2012, 2011, fue hacer una primera base de datos de casos de personas desaparecidas. Al día de hoy entiendo que el registro está funcionando ya de manera normal, que es una de las instituciones que crea la legislación de 2017, y lo que establece a fin de cuentas es la obligación de la autoridad de reportar las desapariciones como desapariciones, de investigarlas como desaparición y sobre todo de echar a andar los mecanismos de búsqueda. El último dato que vi es que tenemos reportados en el país más de 77,000 casos de personas desaparecidas. Creo que esta es una cifra escalofriante. Desconozco si al día de hoy esté ya perfectamente depurada de esto que les estoy comentando, de expedientes integrados por otro delito, pero independientemente, este número de por sí es así escalofriante y alarmante. Por otro lado, también es importante señalar que toda esta, digamos, todo este fenómeno no solo tomó por sorpresa a quienes hacían las bases de datos, ¿no? A quienes llevaban un registro, sino que también toma por sorpresa a las autoridades periciales, toma por sorpresa a las autoridades ministeriales y a todo mundo, porque no había una capacidad. Y pongo el caso que conozco es el de Coahuila, pero sospecho que el país vivió una dinámica enteramente igual. Aquí en el estado teníamos prácticamente, digamos en promedio, era el número histórico, 120 homicidios violentos en el año, que da más o menos a 10 cada mes. Y esto, para atender esos 10 homicidios mensuales, pues había un equipo de peritos, había CEMEFOS, había, digamos, instalaciones para atender esa dinámica delictiva. Y cuando tuvimos los picos más altos de violencia, llegó a haber en algunas ciudades del estado hasta 30 homicidios violentos derivados de delincuencia organizada en un solo día. Esto, y no fue solo un día, sino que muchos días pasaba esto. Hoy vemos eso en otras entidades y la realidad es que la capacidad instalada de la autoridad se vio superada y esto lo que generó pues un rezago enorme, un trabajo, digamos, de identificación de cuerpos, de almacén de cuerpos y sobre todo de inhumaciones, digamos, con serios defectos que hoy día los estamos pagando. Realmente ves que hay una cantidad enorme de cuerpos no identificados depositados en fosas comunes que se hicieron sin observar los protocolos que para ello establecen los organismos internacionales, y esto dificulta al día de hoy de una manera enorme la identificación de esos cuerpos. No hay una relación directa, o al menos no con el rigor que debiera existir, entre las carpetas de investigación o las averiguaciones previas y la referencia de cuál es el cuerpo que está enterrado en dónde relacionado con esa averiguación. Eso ha traído la necesidad de establecer todo un mecanismo de identificación humana, que ese es, creo que, otro de los elementos importantes que hay que tener en claro. Si bien es cierto que la búsqueda de las personas desaparecidas tiene que hacerse en vida, o sea, ¿no?, bajo el supuesto de que estamos buscando a una persona viva, y cambia totalmente el enfoque, pero también hay una realidad de que hay decenas, incluso centenas de cuerpos depositados en fosas comunes que no están debidamente identificados. Para esto hay que hacer un proceso de exhumación, hay que tener las instalaciones correctas para hacerlo, hay que tener el personal y el equipo para tomar muestras de ADN, para procesarlas y para buscarlas y tratar de cotejarlas en relación a los familiares que están en búsqueda de estas personas. Y este proceso obligado también lleva todo un esquema de identificación humana que, digamos, es uno de los complementos importantes. El caso concreto de las entidades federativas es que hay decenas, insisto, centenas de cuerpos que pudieran estar resolviendo
no en el tema delictivo, pero sí al menos en el tema de la búsqueda, muchas de estas carpetas que hoy están abiertas. El fenómeno de la desaparición vino a arraigarse en nuestro país en conjunto con una etapa de máxima violencia, diría yo, violencia que nunca se había visto en el país, ni siquiera en tiempos de la revolución o de fenómenos sociales de esa naturaleza. Y esto creo que tomó a las autoridades totalmente desprevenidas, sin la capacidad, digamos, física, técnica y científica necesaria para enfrentar esa problemática, sin los protocolos, sin los mecanismos de búsqueda adecuados. Y ahora lo que tenemos es una cantidad enorme de casos que tienen que resolverse, digamos, no con los elementos frescos de una averiguación que acaba de suceder, sino con elementos históricos no siempre bien compilados, y eso dificulta enormemente la tarea. Las comisiones de búsqueda en los estados y la nacional tienen un problema en extremo serio para resolver todos estos mecanismos de búsqueda. Y bueno, lo que tenemos actualmente es, sin duda, lo comentamos hace un momento, son miles de casos de personas desaparecidas. Tenemos también miles de familias buscándolos, y lo que tenemos que es acrecentar la capacidad del Estado mexicano en todas sus esferas para abordar tanto la búsqueda como la sanción de los delitos, y especialmente en este momento creo que lo que pudiera dar un avance importante son los mecanismos de identificación humana, que eso sin duda son mecanismos científicos que pueden tener una certeza muy alta, pero requieren todos unos protocolos de búsqueda que apenas hace unas cuantas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el protocolo homologado de búsqueda, de identificación, perdón, porque también hay otro de búsqueda. Este protocolo homologado pues permite ya a las autoridades seguir todos una misma ruta. Pero bueno, es finalmente todavía una tarea enorme de capacitación y de fortalecimiento de capacidades para poder llegar a un fin, diría yo, exitoso en términos de localizar personas y de resolver delitos. Oh, indudablemente un tema lacerante que se impone en la realidad del país, y me parece que pues la abogacía debe hacer frente, como bien señalas, pues combinando técnica y visión pues de derechos humanos. Gran tema, gran programa. Me parece que esta conversación debe de continuar, y si nos lo permites, Armando, pues sería muy bueno tener una segunda oportunidad pronto de continuar con estos temas. De verdad te agradecemos muchísimo, agradecemos también a todo nuestro público que nos acompaña, y nos vemos en la próxima aquí en su programa La Barra de los Estados. Muchísimas gracias, Armando, un saludo a todos, nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias, hasta luego.